Capítulo 13. Mirando hacia el cielo oscuro y sin nubes, Zenobia se cruzó de brazos mientras apoyaba la espalda contra un árbol cerca de la iglesia abandonada. Era luna llena esta noche, el brillo emitido por el planeta iluminaba el área. A su alrededor estaban Irina, Kiba, Issei, Koneko y Sagi Genshiro, miembro de la nobleza de Sona Sitri. Aparte de los 3 demonios de la nobleza de Rias Glemori con los que de alguna manera se permitió trabajar bajo la persistencia de Irina, Sagi había venido a ayudar por su propia voluntad. Esta era la noche en que se suponía que ella e Irina intentarían detener a Valper Galilei, pero de alguna manera, se había convertido en un grupo completo de ellos. 2 con la intención de completar una misión, 1 con la intención de vengarse y los otros que estaban allí solo para ayudar. Zenobia sobre todo no deseaba que este plan fracasara. No sabía si lo sentía con tanta fuerza por su propio orgullo o por el hecho de que fallar podría significar la decepción de Shirou. Desde el tiempo en la cruz dimensional, sus sentimientos hacia Shirou se habían vuelto complejos. Al principio, lo trató como a un extraño y luego a un amigo que se dejó llevar por la perspectiva de una buena comida. En realidad, fue bastante vergonzoso cuando lo recordó ahora, pero la sinceridad de sus acciones la había alcanzado. Las acciones que las palabras no pueden expresar significan más que el movimiento de la boca. Ella había visto su determinación y carácter, y se había plantado una semilla dentro de ella que comenzó a brotar desde el momento en que se dio cuenta de que podría haberlo perdido a causa de sus propias acciones. Sus sentimientos al respecto solo se complejizaron al escuchar las palabras de su madre Griselda y lo directas que fueron. Desde entonces, había tratado de ordenar sus sentimientos en cada momento de vigilia, buscando a Shirou para ver cualquier desarrollo de su parte. Sin embargo, debido al tiempo limitado que pasaba con los demás, se sentía incómoda yendo por las ramas. Por lo tanto, ella siempre fue bastante atrevida. Todavía podía recordar claramente la expresión de Shirou cuando le preguntó si quería tener un bebé. Sus manos se cerraron mientras una sonrisa feliz parecía aparecer en su rostro a pesar de la situación. Directa como era, actuaría como quisiera, pero a discreción de su propia guía como Dios quiere. Dejar que Dios tome el volante, como se diría. Zenobia. Irina la llamó. Dominó su expresión antes de volverse hacia su compañero. Es casi la hora, dijo Irina. Ella asintió en respuesta y se preparó. No nos retrasen, le dio un recordatorio a Kiba y al resto. Aunque era solo un recordatorio, sonaba como si los estuviera mirando desde arriba. En cualquier caso, apenas lo notó ya que creía que estaba actuando con consideración al recordárselo en primer lugar. Kiba solo asintió con la cabeza, sin hacer mucho alboroto. Fue debido a que ella e Irina compartieron su información que Kiba y el resto pudieron seguir, por lo que no tenían lugar para quejarse. 10 minutos después, el grupo avanzó gradualmente hacia la iglesia abandonada. En ese momento, Shirou ya debe haberse mudado al almacén. Tal como se discutió anteriormente, Zenobia se movería primero hacia la iglesia abandonada como la vanguardia seguida por Issei y Koneko mientras que Sagi, Kiba e Irina cerraban la marcha. Está tranquilo, dijo Issei. Sagi miró a Issei con cautela. Idiota, ¿nunca has visto una película antes? Esa línea seguramente nos meterá en problemas. Nos meteremos en más problemas si los dos no dejan de hablar, reprendió Zenobia desde el frente. Si hay enemigos aquí, nuestra conversación revelará nuestra posición. Tanto Kiba como Koneko asintieron a sus palabras. Estar callados era algo bastante prudente en la situación en la que se encontraban. Avanzando lentamente, pronto llegaron a la entrada de la iglesia. En cuyo caso, se posicionó con cuidado para abrir la puerta con un poco de esfuerzo. Con la puerta abierta, el interior de la iglesia estaba iluminado por tenues rayos de luz de luna que se filtraban por las vidrieras. El interior del lugar era una vista familiar para Issei y el resto, signos de batalla aún evidentes en el altar roto y los bancos de madera. Sin embargo, lo que inmediatamente llamó su atención fue el mensaje pintado con sangre en la pared del fondo que era casi ilegible. Decía: mueran diablos de mierda y perros de la iglesia. Casi tan pronto como lo leyeron, una gran cantidad de exorcistas salieron de las sombras oscuras empuñando sus espadas de luz. Había tantos de ellos que fácilmente podrían llenar la habitación, y estaba claro que la mayoría de ellos se habían escondido en el sótano de la iglesia. Te lo dije, murmuró Sagi a Issei, quien no respondió nada. No importa, dijo con confianza mientras echaba hacia atrás su capa blanca.
Extendiendo sus brazos, dos portales parecieron abrirse de los cuales se originaron dos empuñaduras. Agarrándolos, sacó a Durandal y Durandal X, sosteniéndolos con confianza frente a ella. Ninguno vivirá mucho tiempo bajo mi ataque, dijo con frialdad. Cuando se puso en una posición lista, Issei, Irina y el resto se prepararon. Un guante rojo apareció sobre el brazo de Issei, el Sacred Gear clase Longinus, Boosted Gear. Ese guante solo tenía la capacidad de duplicar el poder físico y mágico del usuario cada 10 segundos. Esta habilidad era ampliamente conocida incluso sin la información de Ayakoji. Koneko se puso un par de guantes de combate mientras Irina empuñaba su espada. En cuanto a Saji, usó algo que parecía similar a un aparato ortopédico que tenía en la mano. Era un Sacred Gear, pero la información que Ayakoji había dado no profundizaba en las habilidades de la nobleza de Sona. Por lo tanto, no estaba segura de las habilidades de Saji. Aún así, al menos no lo estaría enfrentando en este momento. Tras la aparición de Durandal, la presión que emitían las dos espadas era palpable. El único inconveniente fue la cantidad de resistencia que tuvo que usar para manejarlos a ambos. C. Carga. Los exorcistas gritaron, haciendo retroceder su aprensión. Después de todo, había tantos de ellos que no había posibilidad de fallar. Fue un error tonto. Durandal en sí era una espada legendaria que tenía el poder de partir montañas, y mucho menos dos de ellas. Con 2 barras, una octava parte de los números del exorcista parecían desaparecer. No solo los exorcistas restantes estaban boquiabiertos, sino también Issei y Saji. Solo Koneko y Kiba tenían expresiones complejas, probablemente debido a la amenaza que tendrían que enfrentar si ella fuera un enemigo. Era un pensamiento esperado. Durandal no fue llamada una espada legendaria por nada. Fue cuando se mudó de la iglesia para permitirse más espacio que Issei y todos los demás parecieron salir de su estupor. Aunque los exorcistas perdieron a varios de sus colegas, ni siquiera parecían pensar en irse. De hecho, continuaron cargando hacia adelante, sumergiendo a todos en una ola humana. Shinobi hizo una mueca mientras cruzaba espadas con 3 a 5 personas consecutivamente. Esto limitó sus habilidades ya que necesitaba tiempo y concentración para disparar otro fuerte movimiento de sus espadas. Issei y los demás golpeaban locamente a la multitud, pero aún estaban en apuros debido a la cantidad de ellos presentes. Gradualmente comenzaron a aparecer cortes y moretones en todos. Uno particularmente grande en su pierna después de un paso en falso. Sin embargo, de todos, Irina y Kiba parecían ser los mejores, ya que tenían mucha técnica en su manejo de la espada. Esquivando a la izquierda y golpeando a la derecha, la espada de Irina parecía bailar en el campo de batalla, aprovechando las aperturas del oponente. Irina jadeó mientras sacaba su espada de un exorcista y la usó apresuradamente para bloquear a otro. Sin embargo, sus ojos se abrieron cuando se dio cuenta de que el exorcista al que acababa de apuñalar había agarrado su espada. Tragó saliva, preparándose para el próximo ataque. La sangre brotó en el aire en un arco. Ten cuidado, dijo Kiba mientras su imagen se desvanecía. Evidentemente, se había movido para ayudar tanto a Issei como a Koneko, ya que sus voces pronto resonaron en el caos. No podemos quedarnos aquí, dijo Koneko desde su posición entre la multitud. Sí, hay demasiados de ellos. Issei rápidamente secundó. Frunciendo el ceño ante la sugerencia, Zenobia terminó aceptando al final. Después de todo, quién sabe qué tipo de trampas pueden haber sido colocadas en el área. Era mejor reubicar la batalla en un lugar que fuera más confiable. Bien, ella estuvo de acuerdo. ¿Pero a dónde iremos? Kuo, dijo Koneko con seguridad. El presidente está allí para que también podamos obtener ayuda. ¿Pero no estaría todavía enojada? Issei preguntó vacilante mientras golpeaba a un exorcista. Koneko le dio a Issei una mirada en blanco que hablaba de su incredulidad, lo que obligó a que la expresión de Issei se pusiera rígida cuando se dio cuenta de lo poco práctico que estaba siendo. Si hemos llegado a un acuerdo en algo, habló Zenobia lentamente. Entonces, tal vez sería mejor enviar a alguien con anticipación para que al menos les advierta. A diferencia de ustedes tres, Irina y yo pertenecemos a una facción diferente, por lo que no sería apropiado irrumpir repentinamente en el territorio de los demonios. ¿No es esto de la facción ir un poco por la borda en este tipo de situación? Preguntó Saji. Sí, Irina no pudo evitar admitir. Aún así, estuvo de acuerdo con una cosa que dijo Zenobia en esa oración.
Sin embargo, es mejor informar a Rías y Sona sobre lo que está sucediendo. Sagi asintió con la cabeza. Entonces es mejor enviar al más rápido primero. ¿Lo más rápido? Las miradas de todos se volvieron hacia Kiba. Frunciendo el ceño, Kiba finalmente cedió después de derrotar a algunos exorcistas más. Bien, me iré, pero Koneko, cuida a Issei. Oye, puedo cuidarme solo. Issei refutó. Kiba lo ignoró mientras usaba la abertura que todos le dieron para escapar del cerco. Todos los demás usaron la misma apertura para escapar mientras al mismo tiempo luchaban contra los exorcistas que los perseguían. Fiel al sentido común, la velocidad de Kiba fue más rápida que la de todos, su figura se hizo pequeña en la distancia. Simplemente no se dan por vencidos, dijo Zenobia, sus brazos balanceando locamente ambas espadas y lanzando arcos de luz penetrante. Sin embargo, no pudo desatar toda su fuerza por temor a dañar a los inocentes en su camino por las calles hacia la Academia Kuo. Aún así, con cada golpe, caerían de 2 a 3 exorcistas. Fue lo mismo para el caso de Irina, pero como su espada sagrada no era tan fuerte como Durandal, solo podía derribar uno a la vez en su retirada. La sorpresa tanto para Irina como para Zenobia llegó en la forma de la pequeña Koneko. Solo se necesitó un golpe para enviar a un hombre volando hacia los demás, interrumpiendo a los perseguidores y, a menudo, dejando a hasta 6 personas aturdidas por su fuerza. En cuanto a Issei, el pobre adolescente estaba siendo sostenido como un saco en el viento sobre el hombro de Koneko ya que no podía seguir el ritmo. Eventualmente, los terrenos de la escuela de la Academia Kuo aparecieron a la vista. Más adelante, ella e Irina pudieron ver a Rías Gremory y Sona Sitri que ya estaban de pie protectoramente frente a las puertas de la Academia Kuo y les hacían señas para que entraran. Kiba, que era más rápida que Irina y ella misma, había llegado primero y probablemente había informado a Rías y Sona de su llegada. A medida que se acercaban, bolas de destrucción y arcos de luz bombardearon continuamente a los exorcistas que los perseguían en una amplia área de efecto. Por lo tanto, los exorcistas que los habían estado siguiendo persistentemente en este punto se habían reducido a unos pocos. No más de 10. Incluso entonces, esos 10 ya estaban a punto de rendirse, colapsando uno por sus heridas y agotamiento. Acelerando el paso, ella e Irina llegaron a los terrenos de la Academia Kuo. Posteriormente, Sona Sitri asintió con la cabeza a Rías y comenzó a establecer una barrera defensiva alrededor de la escuela como precaución para evitar el caos en caso de que la situación se saliera de control y atrajera a inocentes. Entonces te lo dejo a ti, Sona, dijo Rías. Sona asintió con la cabeza antes de arrastrar a Sagi por la oreja. Zenobia observó esta interacción entre los dos con diversión junto a Irina mientras ella relajaba su respiración. Peleando con la cantidad de exorcistas que acababa de tener, el agotamiento no era pequeño. Tómenlo con calma por ahora ustedes dos. Debería estar seguro aquí por el momento, dijo Rías suavemente. Rías luego dirigió su atención hacia las personas restantes que se redujeron en el suelo de la Academia Kuo. Issei, Koneko, llamó Rías mientras cruzaba los brazos. Estaba claro que ella estaba lejos de estar complacida con sus acciones. En lugar de disuadir a Kiba de esto, ¿instigas aún más sus acciones? El sonido de la voz de Rías era incrédulo, tanto que le recordó cómo Shirou reprendió sus acciones. ¿Era cosa de pelirrojos? Tanto Shirou como Rías tenían el pelo rojo. Sabía que no debía preguntar a pesar de su curiosidad. Además, este no era el momento. Habiéndose recuperado un poco, su mirada se posó en las figuras que se acercaban en la distancia. Evidentemente, ella no era la única. Todos los demás también lo estaban. La advertencia que Rías le estaba dando a Issei y Koneko quedó en suspenso cuando Rías y Aken no miraron a las dos personas que se acercaban. Uno era un hombre familiar para Rías y su nobleza. Un sacerdote de cabello plateado llamado Fred Seifen. Fue este mismo sacerdote quien también estuvo involucrado en el incidente alrededor de Asia Argento. Esto hizo que los ojos de Issei brillaran peligrosamente por su ira. El otro hombre era bajo y regordete, poseía un rostro amable que estaba lejos de la verdad. Este hombre vestía el atuendo respetable de un sacerdote, pero ni ella ni Irina mostraron ningún tipo de respeto. Solo desprecio. Las dos figuras eran Fred Sedgen y Valper Galilei, habían llegado siguiendo el rastro de los exorcistas caídos que se originaron en la iglesia abandonada. Academia Kuo, observó Valper, con un brillo apareciendo en sus ojos. Sin embargo, Valper no pareció dar más detalles.
En cambio, Valper le indicó a Fred que actuara. «Querías probar Excalibur, ¿no es así?». Valper incitó. «No es necesario que me lo recuerdes, jefe. Felizmente usaría mi Excalibur para matar a estos diablos de mierda», dijo Fred blandiendo las piezas fusionadas de Excalibur en sus manos. Se sintió mal ver a Fred usar una espada sagrada tan legendaria. Por lo tanto, ella no pudo evitar actuar. «¿Estás seguro de que no terminarías como el resto?», desafió Zenobia, orgullosa de su logro de luchar hasta Quo, pero por dentro desconfiaba de la mirada de Valper fija en sus Durandals. Los presionó más cerca de sí misma para protegerlos de la mirada inquisitiva de Valper. «Durandal», reflexionó Valper. No tenía dudas de que Valper sería capaz de identificar la hoja. El propio Valper había sido una vez un alto miembro de la Iglesia y su investigación se centró por completo en Holy Swords. De lo que realmente desconfiaba era de lo que haría el hombre si se diera cuenta de lo que era Durandal X. «Irina», le advirtió a su pareja al ver en qué dirección miraba Fred. Irina asintió, poniéndose en posición. Tenía las piernas separadas, las rodillas dobladas y el rostro de piedra. Sin tener en cuenta lo que sentía por Valper mirando fijamente a Durandal X, se centró más en el peligro que se avecinaba. La Excalibur fusionada en las manos de Fred puede ser tan fuerte como la combinación de Destruction y Mimic en la persona de Shirou. Sin embargo, tenía sus dudas ya que la combinación de destrucción e imitación que poseía Shirou estaba envainada en una vaina apretada atada con sellos. En el caso de Fred, la espada ya estaba expuesta. Una combinación de Excalibur Nigmare, Excalibur Rapidly y Excalibur Transparenti, era una combinación de espadas que superaba con creces a las dos en posesión de Shirou. Sin embargo, la presencia que exudaba no podía igualarle a de Shirou. «Debe ser más débil», concluyó. Ella tomó aire preparándose para la batalla. «Fred Seilzen, prepárate», dijo mientras sostenía la empuñadura de sus espadas en un agarre inverso. Sabiendo que estaba a punto de enfrentarse a un enemigo, no estaba en su personalidad permitir que el oponente tomara la iniciativa. Más bien, ella atacaría primero. Sus pies se plantaron en el suelo, los temblores viajaron por sus piernas mientras salía disparada. El viento azotaba su rostro, el frío punzante aumentaba la adrenalina que estaba sintiendo. Ella era Zenobia IV, hija de Griselda, y miembro de la pequeña iglesia del arroyo. Ella nunca había conocido la derrota entre sus compañeros aparte de uno. Ella no permitiría que otro superara ese récord. Este era el orgullo que tenía en sus habilidades. ¡Ah! Un tirón poderoso, un giro repentino mientras usaba a Durandal en su mano como trampolín. Como una parte superior afilada, rápidamente giró en el aire y dio la impresión de una hoja de sierra cuando los rayos sagrados de la luz de la espada brotaron de Durandal y Durandal X. Los ojos de Fred se abrieron, antes de rápidamente hacerse a un lado para salir del camino. La grava explotó en el aire por el impacto de la espada contra el suelo. Un giro rápido de su cabeza, y sus ojos se encontraron con los de Fred. Solo comparando Holy Swords solo, ella no se quedaría corta, sino que superaría la fuerza de una espada incompleta. Ua. Exhaló invirtiendo el agarre de su Durandal para agarrarlo en el orden correcto mientras lo plantaba en el suelo. Juntando sus manos, usó a Durandal como palanca e inmediatamente alteró su impulso. Girando alrededor de la empuñadura de Durandal, su pierna se arqueó hacia arriba en un fuerte golpe. TCH, Fred cambió su peso hacia atrás, pero su golpe fue demasiado rápido e inesperado. Golpeó a Fred en la parte inferior de la barbilla y envió al hombre dando tumbos. Aprovechando su ventaja, Zenobia continuó su persecución. Sin embargo, chasqueó la lengua cuando el chirrido de su espada contra otro envió temblores que viajaron de arriba abajo por su brazo. Aunque sus músculos se sentían tensos como resultado, apenas podía importarle cuando se enfrentaba a la tarea de borrar a la fuerza la mirada lasciva del rostro de su oponente. ¿Qué ocurre? Fred cuestionó con una sonrisa. ¿Celosa de mi Excalibur? ¿O simplemente sorprendida de que pudiera reaccionar a tus movimientos? Ni siquiera se molestó en darle una respuesta al exorcista. Era Fred Seilzen. Un talento en la iglesia reconocido como un verdadero candidato para empuñar los fragmentos de la espada sagrada Excalibur. Aún así, ella sonrió. Después de todo, ella no estaba luchando sola. Un rostro neutral apareció en su línea de visión. El cabello rubio yacía revuelto en el viento, una espada de energía demoníaca apuñalando la espalda de Fred.
Tú. Fred apenas tuvo tiempo suficiente para dar una respuesta. Empujándose contra ella, Fred usó la acción para balancear su espada a velocidades cegadoras. La habilidad de Excalibur rápidamente. Una espada que otorga mayor agilidad tanto al portador como a la hoja. Con él, Fred detuvo el ataque de Kiba mientras simultáneamente detenía el suyo. ¿Qué os pasa, demonios de mierda y amantes de los demonios? ¿Eso es todo lo que tenéis? Liberado regodeado. Irina. Zenobia llamó. En eso, respondió Irina. Exclamación de cierre. Zenobia miró fríamente el rostro de Fred cuando Irina apareció de la nada, apuñalando con su espada. Hablas demasiado, fue todo lo que dijo Zenobia mientras empujaba a Fred en el camino de la espada de Irina. Con un sonido de chapoteo, la espada de Irina atravesó el corazón de Fred. Sin embargo, algo estaba mal. Fred estaba sonriendo. Tontos, cuando la voz entró en sus oídos, vio chorros de sangre que aparecían sobre las espaldas de Kiba e Irina. Un instante después, ella misma sintió una sensación de escozor. Maldición. Esto fue pesadilla Excalibur. Tenía que ser. La espada que permite al portador lanzar ilusiones y manipular sueños. Entonces, ¿el hombre que estaban atacando ahora, era una ilusión? Esto se demostró cierto cuando el Fred apuñalado frente a ellos se disolvió. Tambaleándose, se movió para apoyar a Irina mientras Issei y Koneko apoyaban a Kiba. Momentos después, Fred apareció de la nada mediante el uso de Excalibur Transparenti. La espada que permite que la espada y su portador se vuelvan invisibles. Aunque odiaba admitirlo, esta batalla iba a ser difícil. No era que careciera del poder para acabar con él, pero el enemigo era demasiado versátil. Si Fred tuviera acceso a Excalibur Destruction en Mimikry, ¿cuánto más poderoso sería este loco? Débil, se regodeó Fred. HM. Una bola de destrucción seguida por un arco de relámpagos pasó justo por delante de la cabeza de Fred en ese momento. Te perdiste, presidente, lo amonestó Akeno y Meji. ¿No eras el mismo? Rias preguntó irritada. Bueno, no, dijo Akeno. Me aseguré de apuntar a su oreja, ¿ves? Akeno, tú, en un momento como este. Rias negó con la cabeza. Es precisamente por eso, asintió Akeno antes de volver su atención a Kiba. ¿Estás bien, Kiba? Ella preguntó. Más o menos, gimió Kiba. ¿Qué hay de ustedes dos? Issei preguntó. Viviré, murmuró mientras hacía una mueca. Estoy bien, gracias Issei, dijo Irina. Es solo que esto va a ser problemático. Prepárate, él viene, dijo rápidamente. Su espada se trabó inmediatamente con Fred mientras predecía con precisión dónde atacaría el hombre. Cambiando su peso, jugó con los fuertes golpes de su oponente y giró alrededor de su brazo para posicionar a Durandal X para un golpe penetrante. Entre Durandal y Durandal X era más elegante y liviano, lo que permitía golpes más rápidos. Su nuevo estilo de lucha era una dinámica entre ataques pesados y rápidos para confundir a sus enemigos y tomarlos desprevenidos. Siendo este el caso, confiaba en que podría obtener la ventaja, y eso fue con el constante fuego de cobertura de Rias y Akeno que limitaba los movimientos de Fred. Las cosas se volvieron aún más sombrías para Fred cuando Kiba e Irina se unieron. Vete a la mierda. Fred gritó, antes de volverse invisible. Cuidado. Rias llamó a su nobleza. Koneko se había movido para pararse a la defensiva frente a Rias mientras Zenobia y el resto mantenían sus guardias. Sin embargo, fue debido al entrenamiento de Zenobia que ella lo sintió. Aunque Fred era invisible, aún podía escuchar el sonido de sus pasos. Eso y pudo observar las capas de material desplazado en el suelo. A juzgar por la dirección en la que se dirigía Fred y la velocidad a la que se movía, entonces, maldición. Empujó a Irina a un lado y levantó sus espadas para encontrarse con la Excalibur descendente de Fred. Sin embargo, debido a la habilidad de transparencia de Excalibur, no pudo leer con precisión la trayectoria de Fred. La hoja como estaba ahora, estaba preparada para golpear su rostro en lugar de apuñalar su cuerpo. Los ojos de Irina se abrieron con horror, pero entendió por qué Zenobia la había empujado fuera del camino. Zenobia había predicho que se avecinaba el ataque, por lo que aunque no supiera la trayectoria, tenía más posibilidades de sobrevivir que alguien que no lo supiera por completo. Morir. Gritó Fred. ¡Boom! ¿Qué?
Todos parecieron congelarse por una fracción de segundo, el tiempo suficiente para mirar con los ojos. Fue una raya roja en la noche, un destello tan rápido que apenas se vería si no fuera por la onda expansiva que lo acompañó. Los pelos en la parte de atrás de sus cuellos se erizaron, una sensación aplastante les caía sobre los hombros y hacía que los movimientos de todos fueran lentos. Era casi como si el tiempo se hubiera ralentizado mientras miraba el dardo rojo ardiente que se acercaba. Una sombra nebulosa que se manifiesta a partir de la energía mágica que emana del proyectil Itomaer. El pelaje se elevó malévolamente y las pupilas rojas inclinadas se estrecharon, un elegante sabueso negro parecía surgir de un abismo. Gruñendo y babeando, gotas de saliva plateada gotearon de sus fauces abiertas que estaban listas para atacar. La piel de gallina recorrió su cuerpo, y podía sentir que el aire a su alrededor parecía comprimirse con malas intenciones. No había dudas en su mente. Esta era una espada demoníaca legendaria. Y un instante después, supo que había escapado con vida. Una enorme fuerza de vendaval la levantó de sus pies y la tumbó mientras la raya roja pasaba a centímetros de su cuerpo. ¡Ah! El ruido era casi inconcebible cuando entró en sus oídos. La pura incredulidad de ello se atribuía al hecho de que el propietario de la voz aún no había enfrentado la situación en la que se encontraba. Fred Sedgen seguía de pie donde una vez estuvo, el brazo derecho de su espada había desaparecido como si un perro feroz lo hubiera mutilado. Se podían ver pedazos de hueso visibles de los incesantes y pulsantes chorros de sangre que brotaban de la herida. Sin embargo, había un significado en el hecho de que Fred había perdido ese brazo. Era el mismo brazo a punto de golpearla. Esto no se le pasó por alto, ya que la escena de Fred intentando derribarla momentos antes se reprodujo en su mente. El ataque tenía como objetivo separarla de Fred. El silencio que siguió fue sofocante, los ojos de todos seguían detrás de ese rastro carmesí que desaparecía rápidamente en el cielo. La boca de Valper Galilei se abrió con incredulidad cuando Kiva de repente comenzó a reír locamente ante el desarrollo imprevisto. Incluso Rías y su nobleza estaban conmocionados. Fue tan repentino. Irina comenzó a ponerse de pie temblorosamente desde su posición detrás de ella. Rápidamente hizo lo mismo, poniéndose de pie usando a Durandal como muleta para levantarse. ¿Qué acaba de pasar? Había un temblor en la voz de Irina, pero no podía culparla. Si no se hubiera calmado antes de hablar, entonces estaba segura de que su voz no habría sido diferente. No lo sé, respondió ella con sinceridad. Fue demasiado rápido para sacar algo de eso. Fred finalmente gritó, el dolor se registró dentro de su cabeza. Joder, joder, joder. El exorcista continuó maldiciendo, con un brillo salvaje en sus ojos que solo se intensificó cuando usó el brazo que le quedaba para agarrar con fuerza los fragmentos fusionados de Excalibur. Se tensó al ver esto, agarrando sus espadas con una mano cada una en preparación para un ataque. Sin embargo, esa repentina sensación de presión sobre sus hombros volvió. Esta vez, se duplicó. ¡Oh Dios! 2 rayos surcaron el cielo. Uno circunnavegando su camino para desviar su punta hacia su objetivo, y el otro acercándose rápidamente como una flecha imparable. Como una manada de perros, donde hay uno, hay otros. Liberado. Valper inmediatamente comenzó a advertir, pero la velocidad de los ataques era demasiado grande. A medida que se acercaban, la imagen inicial de un sabueso cargando, se transformó gradualmente en la figura borrosa de un hombre que hizo que Ría se quedara boquiabierta con aparente incredulidad. ¿Qué eso es? Canta, por el comer de su llegada. El asesino de bestias y el héroe del salón de Oroth. Alabado sea Beowulf, guerrero del rey Helak. Oh, por la mierda de esa, GHH. En un momento, Fred estaba parada allí, luego, en el siguiente, tuvo que protegerse los ojos en el instante del impacto de los 2 ataques que golpearon la parte superior e inferior del cuerpo de Fred al mismo tiempo. Y luego el exorcista se fue. Una lluvia de sangre dejando atrás las piezas fusionadas de Excalibur alojadas en el suelo. Valper cayó al suelo, retrocediendo desesperadamente y mirando temerosamente hacia las nubes de arriba en busca de cualquier rastro de ese maldito rojo. Kiva solo se rió más fuerte, tomándose el tiempo para caminar hacia las piezas fusionadas de Excalibur. Todos, murmuró Kiva en voz baja, pero estaba lo suficientemente entrenada para escucharlo. Aquí y ahora, te vengaré. Una espada apareció en sus manos, impecable y elegante, emitía un aura de energía demoníaca.
Kiba. Ella no pudo evitar llamar. Después de todo, tenía una idea de las intenciones de Kiba. Antes, cuando Kiba había tratado de destruir a Durandal, había fallado debido a la naturaleza incomparable de Durandal. Incluso si las piezas fusionadas de Excalibur no fueran Durandal, todavía era una espada sagrada legendaria. Una simple espada demoníaca, sin importar cuán poderosa sea, no podría romperla. Solo algo tan absurdo como la fuerza explosiva contenida en una combinación entre poderes opuestos tendría alguna esperanza de éxito. Efectivamente, cuando la espada de Kiba golpeó las piezas fusionadas de Excalibur, el resultado fue una abolladura en su propia espada. Kiba se congeló, antes de gritar de ira mientras se balanceaba implacablemente. Sin embargo, no importa cuánto lo intentó, el resultado siempre fue el mismo. Cayendo de rodillas, la espada demoníaca que había creado en ruinas, Kiba golpeó el suelo. ¿Por qué? Gritó de pena. ¿Por qué no se rompe? Valper comenzó a reír, sus hombros vibrando arriba y abajo. Excalibur es una espada sagrada. No es algo que pueda destruirse tan fácilmente. Lejos del estado de pánico en el que Valper parecía estar antes, el hombre ahora parecía relajado ya que esas rayas rojas aún no habían regresado en el tiempo. Sin embargo, esto era extraño en sus ojos. Fred Sedgen había sido derrotado, lo que significa que la única persona que defendía de Valper se había ido. Los otros exorcistas que Valper había traído ya habían sido eliminados en la ubicación de la iglesia abandonada y en el camino a Kuo. Entonces, ¿de dónde sacaba Valper su confianza? Empujó a Irina a su lado para alertarla de sus observaciones, pero Irina no pareció darse cuenta porque estaba demasiado ocupada mirando a Issei, que se había acercado al lado de Kiba para consolarla. Ella dejó escapar un fuerte suspiro. Irina debería haberlo sabido mejor antes de dividir su atención en una situación tan tensa. Diablos, Irina debería haber sido entrenada para eso. Sin embargo, parecía que el entrenamiento era inútil frente a las emociones. No podría haberlo entendido antes, pero ahora, había cambiado y podía entender hasta cierto punto. Por lo tanto, ella solo podía suspirar. Aún así, eso no significaba que su atención había dejado a Valper. El hombre estaba de pie ahora, su expresión despreocupada. Ella entendió por qué en el momento siguiente. Valper, una voz profunda penetró en la atmósfera tensa. Valper parecía saber quién era. Cocabiel, saludó Valper. Al escuchar el nombre, ninguno de los presentes pudo descartarlo. Cocabiel, el ángel de las estrellas y líder principal de la facción de los ángeles caídos. Era un joven de pelo negro y orejas puntiagudas. Una túnica negra estaba adornada en su persona. Un manto dorado colgaba de sus hombros que revoloteaba con el viento generado por los 5 pares de alas negras en su espalda. Un alto ángel. Y uno caído también. Detrás de la espalda de Cocabiel, había una pequeña legión de ángeles caídos. Sintió un escalofrío viajar por su espalda al ver esto. Había demasiados de ellos para manejar. Sin embargo, Cocabiel ni siquiera le prestó atención a ella o al resto. En cambio, después de haberle dado un comentario de pasada a Valper, el ángel caído miraba a lo lejos con ojos duros. «Qué inesperado», murmuró Cocabiel, frunciendo el ceño, lo que solo pronunció aún más sus pómulos altos. A pesar de todo, desapareció de repente. Continuando murmurando para sí mismo, Cocabiel volvió su atención hacia Rías. «Rías Gremory», dijo Cocabiel lentamente. «Espero que tu hermano esté bien». Rías hizo una mueca y mantuvo el silencio, pero eso no significaba que Cocabiel dejaría de hablar. De hecho, este era el caso. «A estas alturas ya deberías entender por qué estoy aquí, ¿no es así? Incluso si no lo haces, poco importa, ya que el heredero de Sitri ya debería entenderlo por completo», dijo Cocabiel. Sona Sitri caminó junto a Rías con su nobleza detrás de ella, y luego miró fijamente a Cocabiel. «¿Deseas reiniciar la guerra entre las facciones?», declaró Sona. Todo quedó claro en el momento en que la Academia Kuo se convirtió en el campo de batalla. Las piezas perdidas de Excalibur fueron solo un impulso del momento. Un interés que podría servir como entretenimiento. El verdadero propósito éramos nosotros, ¿no es así? Cocabiel sonrió. Ciertamente. No importa los medios y quién lo instigó, el resultado es lo que resultará vital. ¿A Sirfetz Lucifer y Serafall Leviathan les importará algo más en su ira? Sus 2 hermanas menores fueron asesinadas por una facción opuesta. La guerra comenzaría de nuevo. Los ojos de Rías se abrieron.
Estás loco, dijo. ¿Locos? No. Los que están locos son esos cobardes que detuvieron la guerra momentos antes de una victoria decisiva. Solo estoy enderezando el camino trillado. Cocabiel se cruzó de brazos. La iglesia no dejará pasar esto, dijo Irina con justicia. Ella misma siguió poco después de las salas. A Cocabiel ni siquiera parecía importarle. Ignorando los comentarios de ella y de Irina por completo. Eso fue hasta que la mirada de Cocabiel se posó directamente sobre ella con decepción. Pensar que me preocupé por tal cosa y traje a algunos de mis hermanos caídos. El labio de Cocabiel se curvó en una mueca. Podría reconocer esa aura en cualquier lugar. Durandal, la espada incomparable. Desafortunadamente, no estás al nivel de Vasco Estrada. Apenas mejor que un león sin morder. No podrás arrinconarme como lo hizo ese hombre una vez. Aunque esa otra espada tuya ha despertado un poco de mi curiosidad. Sin embargo, sigue siendo trivial en manos de un propietario que no sabe cómo usarlo. Ella frunció los labios en respuesta. Vasco Estrada fue el portador anterior de Durandal y el portador más cercano para igualar el prestigio del paladín Roland de Carlomagno. Para llegar a ese nivel, todavía tenía un largo camino por recorrer. Aún así, ¿quién hubiera esperado que esta precaución mía fuera útil? Alguien digno de mi atención te ha estado ayudando. Diciendo eso, Cocabiel una vez más escaneó a lo lejos, pero no vio nada. Cocabiel chasqueó la lengua antes de ordenar a algunos ángeles caídos que buscaran en el área. Sin embargo, esta acción pronto resultaría inútil ya que la persona en cuestión se dirigía rápidamente a la academia. Un aura sagrada se construía y expandía gradualmente a partir de los suaves movimientos de un collar. La atención de Cocabiel luego se centró de nuevo en ella y el resto. Cocabiel, ¿qué se debe hacer ahora? Valper pidió instrucciones, todavía mirando las piezas fusionadas de Excalibur cerca de Kiva. Tarareó Cocabiel, sin decir mucho. En cambio, parecía estar disfrutando de la escena de Kiva encorvado sobre el suelo. Kiva había sido así desde que aún no había logrado romper las piezas fusionadas de Excalibur. Dios tenga piedad, escuchó decir así a Argento desde su posición junto a Irina. Esas palabras probablemente fueron pronunciadas para consolar a los amigos que Kiva había perdido y por los que todavía estaba de luto. La voz fue acompañada por un gemido de dolor, pero pareció llamar la atención de Cocabiel. Dios. Cocabiel habló irritado, pareciendo recordar algo desagradable. Déjenme decirles, tontos ignorantes, porque considero cobardes a mis compañeros líderes caídos. Estábamos en nuestro mejor momento, la guerra habría sido nuestra. Los 4 grandes demonios habían perecido, e incluso Dios mismo no era mejor. Tú mientes. Ella inmediatamente reprendió. Lo que Cocabiel acaba de insinuar, nunca lo creería. A Cocabiel no pareció importarle su respuesta, atrapado en su propia indignación. Habríamos ganado. Las otras facciones habían perdido a sus líderes más fuertes, pero nosotros caímos. No lo hicimos. La victoria estaba al alcance de la mano. Entonces, ¿y si perdiéramos más de nuestros números? Las manos de Cocabiel se cerraron en puños, pero pronto su expresión volvió a la normalidad, pero estaba claro que su ira aún no había pasado. Se necesitaba una salida. Chico, dijo Cocabiel hacia Kiva. Viviste mientras tus amigos morían. Déjame preguntarte, ¿a dónde han ido ahora? ¿A un reino sin su rey? Sería difícil para las almas ascender al reino de arriba sin la guía de Dios. Incluso ahora, esos amigos tuyos aún pueden estar soportando tormento. Cocabiel estaba frotando sal en una herida amarga. Rías estaba indignado más allá de lo creíble. Sin embargo, no pudo detener el impacto que esas palabras tuvieron en Kiva. Callarse la boca. Issei gritó desde su posición junto a Kiva. Sin embargo, ya era demasiado tarde. Los hombros de Kiva se hundieron, el dolor en su rostro era evidente para que todos lo vieran. Ella misma miró lastimosamente a Kiva sabiendo exactamente por lo que había pasado el chico. Estás equivocado, dijo una voz. Con un sonido ligero y compasivo, parecía alejar la oscuridad progresiva. Dios no puede estar muerto. Asia Argento se adelantó, con las manos entrelazadas con fuerza frente a ella. Las almas en tormento de las que has hablado, seguramente ya han obtenido la salvación. Amén, dijo Irina, haciendo una rápida señal de la cruz. El poder de los cielos proviene en parte de la creencia de la gente. Y esa fe y esa intención sincera resonaron en ese momento.
Gloria sea su nombre. Al poder del reino de lo alto. Líbranos del mal. Sus manos también formaron la señal de la cruz. 3 doncellas se quedaron de pie, frente a la acusación, todo por el bien de otra. Un flujo constante de los sentimientos del devoto. No había forma de que cierto collar los despidiera mientras se acercaba con su dueño. Bienaventurados los que creen y no ven. Una pesadez repentina envolvió los alrededores, causando que la noche brillara inesperadamente como si todos hubieran entrado en un estado de sueño. En este momento, una mano se acercó a Kiba. Pequeño y gentil, Kiba apareció como si un rayo lo hubiera golpeado, su cuerpo temblaba violentamente. Era un niño pequeño, pero este niño era etéreo. Flotando en el aire, había una especie de dulzura en su presencia que se hizo aún más evidente cuando este espectro maniobró para acunar el rostro de Kiba con las palmas. Zenobia no supo cuándo, pero Kiba había comenzado a sollozar, acurrucando su cabeza en el hombro del espectro. Sin embargo, esto no fue por mucho tiempo. Bajo la mirada de todos, una sonrisa irónica apareció en el rostro del espectro antes de que apartara las manos de Kiba y las juntara detrás de su espalda mientras retrocedía lentamente. Era como si fuera una mariposa bailando en la noche. Despreocupado e indiferente a cualquier problema mundano. Balanceándose de un lado a otro, permaneció dentro de la vista de todos, un niño bailando juguetonamente y desapareciendo hacia el brillo repentino que apareció a su izquierda. Manchas de luz, como si jugaran una mala pasada a los ojos. Este fue su pensamiento inicial mientras los frotaba distraídamente. Sin embargo, en verdad no lo eran. Estaba allí. Era visible, suave y tenue, borroso pero brillante. Cuando las palabras ya no pueden explicar lo inexplicable, el que camina por el camino de los justos es reconocido como profeta. Paso a paso, no tuvo dudas de quién se acercaba. La presencia inconfundible cuando su sangre comenzó a bombear de emoción. Con una palabra, los pájaros cantan. Con una acción, el mundo tiembla en reverencia. No. No puede ser. La expresión de Cocabiel se puso rígida hasta el punto de que parecía como si se hubiera convertido en una estatua. Sus brazos se protegían frente a él y temblaban con cada momento que pasaba. Sin embargo, esa reacción no fue extraña. A su alrededor, se podían ver expresiones similares de Rías y los demás y, sin embargo, todo lo que podía sentir en este momento era una tierna calidez. Del tipo que solo había sentido en los brazos de su madre. Las espadas en sus manos cayeron, erigiéndose en el suelo. Pilares de resplandeciente luz sagrada que se extienden hacia las nubes, retorciéndose y arremolinándose, un camino hacia los cielos. Michael esto. Pecadores y pecado, muerte y redención. Son las elecciones que uno hace las que dictan el resultado. Las acciones del hombre honesto, un mero reflejo de las intenciones ocultas en su interior. Porque hay bondad en las personas. Un propósito en ser salvo. Una esperanza en un sueño y un deseo de salvarlo todo. Zenobia, Irina, lamento llegar tarde. El sonido de una voz entró en sus oídos, pero apenas podía prestarle atención. Porque, mirándolo ahora, estaba segura, pero, parecía como si Shirou no pudiera ver lo que ella podía ver cuando él se acercó. Un aura que manifiesta la imagen de la Santa Cruz. El símbolo sagrado de la iglesia blasonado en una capa de niebla iridiscente parpadeante. Zarcillos de relámpagos como energía se retorcían y retorcían sobre la superficie de madera. Una corona de espinas yacía colgada e inclinada sobre una sola palabra. Inri. Salve Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Un motivo del Palacio Celestial. El estandarte de batalla de la facción sagrada de la Gran Guerra.